Yo no tomo café. Te he llamado más de 100 veces. Ya yo vi esa película, ya voy saliendo. Si estás viendo este video debe ser por tres razones. La primera, que te encanta el contenido que se sube a este canal. La segunda, que eres cubano, ya sea dentro o fuera de Cuba y te interesa saber todo lo relacionado con tu país. O la tercera, no eres de Cuba, pero sí te gusta lo que pasa en mi país y en algún momento te gustaría visitarlo y conocerlo. Si cumples con una de estas tres razones, te voy a pedir que te acomodes porque tengo que contarte algo. Todos y todos en algún momento hemos dicho una mentira, aunque sea una. Pero déjenme decirles que las mentiras del cubano ya están a otro nivel. Y por eso en el día de hoy conocerás todas aquellas mentirillas que nosotros como cubanos decimos a diario. ¿Por qué no? Así que acomódate, disfruta del video hasta el final, ignora mi cara toda sudada y no lo demoro más. Venga esa intro. Primero que nada vamos a comenzar hablando en este video sobre mentiras comunes que dice el cubano. Aclaro, con este video no quiero probar que somos los más mentirosos del mundo ni que nos pasamos todo el día diciendo mentiras, pero estas son algunas que, vuelvo y les repito, vienen siendo prácticamente comunes que nosotros decimos en nuestro día a día sin motivo o sin razón alguna. Te he llamado más de 100 veces. ¿Dónde tú estás metido? Esta es una de esas mentiras que nosotros los cubanos decimos así esporádicamente y no nos percatamos que realmente es una mentira. Cuando llamamos a una persona y la hemos llamado entre una o dos veces y ya nos desesperamos y estamos locos por comunicar con esa persona, ya cuando realmente llegue el momento de comunicar con ella, decimos esta frase: oye, te he llamado como 100 veces. ¿Dónde tú estás metido? ¿Qué estás haciendo? ¿Me entiendes? Y realmente no hemos llamado a nadie ningún 100 veces, sino una o dos veces. Lo que el cubano le gusta exagerar las cosas. Este en particular a mí me da mucha risa porque muchos de mis amigos la dicen. Hay veces que en algún momento puede que yo la haya dicho, pero no. Me molesta mucho. Déjame coger mi teléfono imaginario. Oye, ya voy saliendo. Esta frase como tal puede ser: ya voy saliendo o ya estoy llegando. El cubano la dice estando en el baño. Todavía no ha elegido la ropa que se va a poner. Entonces es algo tedioso para las personas que están esperando por esta persona, porque a mí me ha pasado, ¿saben? Yo siempre estoy tratando de llegar puntuales a los lugares. Siempre trato de llegar como el primero y entonces ya me desespero y empiezo a llamar a la gente. Oye, ya estoy saliendo. Miren, sin mentirle, hay veces que yo voy a casa de esa persona para irla a recoger porque ya me estoy desesperando y cuando veo están en el baño, todavía no se han vestido. Teníamos pactado llegar a un lugar a las 3 de la tarde y llegamos prácticamente 5 o 6 de la tarde, algo muy típico en los cubanos. Ya yo vi esa película, miren, yo detesto esa mentira, la detesto a tal punto que, a ver, ¿qué pasa? Los cubanos somos personas que siempre nos gusta estar como que informados y siempre formar parte de la conversación. Y entonces cuando estamos hablando, por ejemplo, no específicamente tiene que ser una película. Puede ser una película, una serie, el partido de fútbol de Madrid de ayer, ¿saben? Como nos gusta formar parte de la conversación, comenzamos a hablar y decimos que sí vimos la película cuando en realidad no hemos visto absolutamente nada. Y es algo cómico. Estoy hablando, no sé, de la película Vivo. Y de pronto alguien que no sabe nada de la película dice: yo sí vi esa película. Oye, ¿te acuerdas en la parte de la película cuando el mono cruzó la frontera, no sé qué? Y te dicen: sí. Esa parte estuvo buenísima. Y yo me quedo así en plan. Ya después cuando uno se da cuenta que no vio la película, que está obviamente perdido, tú dices: no digas más mentira, que no has visto nada. Esta es un poco peculiar y realmente a mí me ha pasado. Yo no tomo café. Caballero, que cubano, no solo en Cuba, sino en el resto del mundo, no toma café. Yo en lo personal sí tengo que decir que de vez en cuando digo la mentira esa, porque a ver, yo como tal no soy adicto al café, no me gusta el café. Creo que de hecho en un video hablé sobre eso. Pero no es menos cierto que hay veces tú vas a una casa de, no sé, de hacer la visita o algo por el estilo y al final siempre te brindan un poquitico de café con lechita, un cappuccino, un frappuccino y tú vas a decir que no. Al final te lo tomas. Lo que yo en lo personal, aparte que no es mi vicio, no soy adicto al café, le digo: échale azúcar porque a mí no me gusta amargo. Pero verdaderamente no hay cubano que en que sea se haya tomado una taza de café. Yo no estoy gritando. Eso sí está bueno. Miren, imagínense, pongan un cubano uno al lado del otro y como todos son paisanos, como todos saben, somos del mismo país, hagan una competencia a ver quién grita más cuando hablan, porque verdaderamente somos personas muy expresivas, somos personas que siempre estamos como que en la jarana, en la gritería y esto y lo otro. Y a mí en lo personal como cubano también me pasa. Estoy con mis amistades conversando: oye, porque mira que si no sé qué más, y de pronto salta alguien y me dice: Jonathan, no grites más. Y yo, ¿sabes? Eso es algo muy peculiar después que dices esa mentira. Yo no estoy gritando
gritando, ese es mi metal de voz, ¿me entiendes? A mí me da mucha risa porque es algo muy cotidiano, ¿sabes? Si en algún momento no has visitado Cuba y la visitas y ves cubanos gritándose, eso es parte de la conversación del cubano, así que no se preocupen. Esta mentira que les voy a mencionar ahora básicamente viene siendo como una trampa. Préstame que mañana te lo devuelvo, cuando en realidad ya no lo vas a ver más. Ese es básicamente viene siendo como algo clásico en los cubanos, una trampa o algo inventado por los cubanos que los mismos cubanos caemos en ella. Préstame un peso o préstame 5 pesos, no solo tiene que ser dinero. Y verdaderamente al otro día hay gente que va y reclama las cosas que prestaron, pero casi siempre eso no funciona, ¿sabes? Por eso aquí hay un dicho que se usa mucho cuando alguien te presta algo y cuando esa persona te va a prestar las cosas te dicen, es vira, como diciendo, cuando te pides utilizarlo, tú me lo devuelves y si es con interés mucho mejor. Esto es también un clásico. Espérame que hoy sin falta. Esto viene siendo como la trampa de, ¿saben? De la mentira anterior. Es de estas personas que, por ejemplo, tú cuadraste, planificamos una salida o vernos en tal lado o vernos en tal hora para ir a tal lugar y te dice, sí, dale, espérame ahí que voy sin falta. Te vas a quedar ahí esperando porque el cubano nunca va a ir. ¿Saben? Cuando te dicen esa frase, olvídate que lo que planificaste vas a ir tú solo si quieres ir. Mentira típica, clásica para justificar una llegada tarde a donde sea. Trabajo, escuela, evento, discoteca, centro nocturno, reunión, lo que sea. Se rompió la guagua. Ese es algo que utilizamos mucho los cubanos, ¿saben? Las guaguas, el transporte aquí, ustedes saben perfectamente que no es el mejor, no es el más adecuado y si es el público, menos todavía. Y entonces nosotros utilizamos esa mentira para justificarnos a cualquier llegada tarde. Caballero, se rompió la guagua, el transporte estaba malo, el tráfico está en candela, por eso fue que llegué tarde. Imagínense ustedes, cuando no tenemos billetes, o sea, cuando no tenemos mucho dinero en la cartera, una mentira que utilizamos para no estar pasando pena, para no expresar que estamos sin dinero, es la frase o la mentira, tengo billetes grandes, ¿sabes? Ya cuando tú dices que tienes billetes grandes, la persona dice, no, entonces no me puedes ayudar para cambiarme este dinero, para pagar, que si no sé qué. Otra mentira justificante que utiliza el cubano para dejar de ir a un lugar, sea a la escuela o al trabajo o un día tiene que ir a algo y no quiere ir. Estoy enfermo. Esa es la justificación o la mentira perfecta para que el cubano diga, ya mira, estoy enfermo, me siento mal, no voy a ir a ningún lado, ¿saben? Ya, justifíquenme. Si nos ponemos a hablar cada vez que el cubano mata a un primo o a un tío o a un abuelo, que caballero, eso está muy mal, pero bueno, para poder justificarse, para dejar de ir a un lugar, vaya, no les puedo explicar el caso. Y bueno, creo que hice un resumen bastante detallado de la mayoría o las mentiras más comunes que decimos nosotros acá en Cuba. Me gustaría que dejaran ahí abajo en los comentarios qué mentiras se me escapó, porque puede que hayan muchas, lo que no las pude mencionar todas en este video. Espero que el video te haya sacado una sonrisa, lo hayas disfrutado y yo como siempre agradeciéndote que lo hayas visto hasta el final, que lo apoyes, que lo compartas con un amigo y si es cubano mucho mejor para que se ría de todas las mentiras que inconscientemente dice él. Y bueno, también que ustedes conozcan cuando vengan acá a Cuba y quieran, ¿saben?, compartir con los cubanos y todo eso, en el momento que te estás diciendo mentira. Así que es un video muy útil para ustedes. Nada, mi gente linda. Nos vemos la semana que viene con un próximo video. Recuerda que yo soy Yonix y esto fue Dose. Hasta luego.